Este mundo es oscuro, hay terror y maldad, mas hay puerto seguro donde puedo llegar. Ese es el camino que yo quiero tomar, un camino que lleva a la santa ciudad. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz cuando sigo a Jesús. Hay personas sufriendo, lloran con decepción, pero hay para ellas un futuro mejor. Hacia allá va un camino que se puede tomar. Es Jesús quien regala vida y gloria eterna. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz cuando sigo a Jesús. Cuando sigo a Jesús. Qué alegría que nos siga sintonizando en una transmisión más de esta serie Elegidos para Vencer. De verdad estoy orando y pido al Señor que cada decisión tomada en las noches anteriores pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Ahora, hasta aquí hemos estado abordando algunas temáticas dolorosas, hasta cierto punto negativas. La herencia que recibimos al nacer sin siquiera pedirla. Las decisiones que nuestros padres han tomado que a veces nos han marcado y lastimado sin querer. También hablamos del corazón tan profundamente engañoso que podemos tener, un corazón que le hace daño a las personas que más amamos, aun cuando no deseamos hacerlo. Hemos tocado temas que tienen que ver con la lucha tan grande para poder rendir el corazón a Cristo. Pero a partir de hoy vamos a comenzar a ver algunos temas más positivos, en el sentido que cuando los entendemos y los digerimos bien, pueden elevarnos a alturas insospechadas en la vida espiritual, elegidos para vencer, para llegar a esa victoria en Cristo. Para que la historia de ese milagro se concrete en nuestra vida, es muy importante entender los temas que a partir de hoy vamos a comenzar a profundizar. ¿Estás listo? Toma una pluma, una hoja, más vale pálida tinta que mente brillante. Y por favor, acompáñame en esta oración. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque hasta aquí tú nos has acompañado. Vamos a abrir la Biblia hoy. Danos permiso.
Que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe a la lectura y a la comprensión de este libro tan especial, y que Jesucristo sea levantado entre nosotros. Habla nuestra vida, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando de la historia de Harumi. Pronto la vas a conocer. Una niñez muy difícil, marcada por la soledad, la tristeza, el desencanto y el dolor. Pero ¿sabes? Hoy Harumi es una señorita feliz, muy feliz. ¿Por qué? Porque en algún momento de su historia se encontró con el concepto que hoy vamos a estudiar en las Sagradas Escrituras: la gracia. La gracia, la gracia es un concepto que, si se saca de allí, si deja de ser solo un término religioso, doctrinal o bíblico y se convierte en un entendimiento práctico en tu corazón, te va a llevar como un cohete disparado directamente a la madurez espiritual. La gracia, bien entendida, es el motor que necesita nuestra vida para llegar a la victoria que Cristo quiere darnos. Pero la mala noticia es que una mala comprensión de la gracia divina nos puede llevar a ideas equivocadas, erróneas, a tristeza, a dolor, a cadenas que no se pueden romper, e incluso a un concepto bastante distorsionado y equivocado de Dios. Vamos a analizar juntos algunos principios que se desprenden del concepto de la gracia de Dios, que es muy importante que escuchemos. Número 2, entendamos. Y número 3, apliquemos para que esto tenga sentido. ¿Listo? Ojo, pestaña y ceja y mucha oreja. Número 1, no hacemos nada para merecer ni alcanzar la salvación. Nada. Y nada es nada. Pastor, ¿de qué está hablando usted? Bueno, lo único que estoy diciendo es que la gracia, el perdón y el amor de Dios nos alcanzan sin merecerlo. No hay nada que podamos hacer para ganar el favor divino. No es nuestro mérito el que nos hace salvos o el que va a transformar nuestra vida. No es que ganamos puntos para que Dios tenga misericordia de nosotros. No, en realidad la gracia divina enseña que es decisión de Dios salvarnos. Es su voluntad, su poder y su propia determinación la que hace esto posible. Pero antes de que me sigas creyendo a mí, prepara tu Biblia. Voy a ir un poquito rápido, puedes anotar los textos y revisarlos con más calma un poco más tarde. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Te das cuenta? Aun cuando una persona viva rodeada de oscuridad, haciendo lo malo y lo perverso, ya es acreedora de la gracia. La gracia no entra en acción cuando la persona está lista para entregarse a Dios. No, la gracia ya entró en función desde mucho antes. ¿Desde cuándo? Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¡Qué maravilloso! Antes de que el tiempo que nosotros conocemos existiera, Dios ya había extendido su gracia para nosotros. No es necesario hacer nada para salvarnos. No, la gracia de Cristo lo hace posible. Dios nos ama. Dios nos ama. Probablemente estoy hablando para alguien que se siente que no es amado por Dios. No eres amado por Dios, no eres amado por tus padres, no eres amado por tus amigos. Sientes que todo está perdido. Pero escúchame, Dios te ama. Pastor, pero eso es difícil de aceptar y de entender. Sí, sobre todo en una cultura que nos ha enseñado que todo se debe ganar. Esfuérzate, lucha, gánate. Recuerdo muy bien cuando mis papás me dijeron, cuando salí de casa, a todo hogar donde tú vayas, haz algo. Lava los trastes, barre, trapea, gánate el favor de la gente. Ellos tenían un concepto muy claro que se me marcó. Tienes que ser una persona que ayudar sea fácil y no seas una carga, sea comedido. Bueno, ese concepto es muy bueno en el área social. De paso, te lo recomiendo. Si estás viviendo en casa de alguien que no es tu propio hogar, sea comedido. Seguro que vas a evitar muchos problemas. Pero en asuntos espirituales, ser acomedido con Dios no funciona.
sencillamente porque no hay nada que pueda ganar el favor de Dios. Una persona es amada por Dios, y si es la mejor de las personas, el amor de Dios no aumenta, porque el amor de Dios no puede aumentar ni disminuir. El amor de Dios sencillamente es: yo soy el que soy, dice el Señor, no cambio, soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. El amor de Dios sencillamente es: si una persona es malvada, cruel, despiadada, el amor de Dios no disminuye por esa persona. Difícil de entender. Muchas veces nuestro propio novio o novia nos va a enseñar que esto es bastante complejo de asimilar. Haz esto porque si no, ya no te amo. ¿Te suena? Borra todos los contactos que no me caen bien, dice alguna novia bastante estresada. Borra a fulanita, borra a sultanita, borra que no quiero que las tengas allí, y si no, te voy a dejar de querer. O al revés, algún novio controlador, ¿no es cierto? Deja de ir para allá, no vayas con ellos, ¿a qué vas? Y si lo haces, ya no te voy a amar. Si no me das la prueba del amor, entonces ya no te voy a amar. Condiciones. Pórtate bien porque Diosito te va a castigar. ¡Ey, derecho! ¡Ey, no te muevas! ¡Ey, párate! ¡Wow! ¡Qué difícil! Aún en la escuela aprendimos eso. No te muevas. No hables. Pero con Dios y las cosas espirituales es distinto. La gracia hace posible que la salvación tenga que ver todo con Dios y nada con nosotros. Pastor, ¿significa que podemos vivir como queramos? No tan rápido. Pero lo primero que debes de entender es esto. La gracia es el perdón que Dios ha decidido darnos sin que lo merezcamos. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. La gracia garantiza que no tengamos que estar sufriendo pensando hacer esto y aquello para agradar o impresionar a Dios. Eso es imposible, y además es un trabajo que cansa mucho, causa mucho dolor, mucho desgaste y no logra nada. Nadie puede impresionar a Dios. Nadie puede ganar por mérito alguno a Dios y su favor. Nadie. Jesús determinó venir a este mundo para morir por nosotros por pura gracia. ¿Y para qué? Romanos capítulo 5, verso 21. A fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y lo que está queriendo decir el apóstol es que es la gracia la que nos trae justificación y salvación por medio de Jesucristo. La gracia, no nosotros. Así que por favor, el primer concepto importante a asimilar esta tarde a fin de poder llegar a una vida victoriosa en Cristo, de que el milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida ocurra, es necesario aceptar que todo depende de Dios, que Él nos ama y punto. Pastor, pero es que usted no me conoce, no sabe qué he hecho. Escúchame, antes de que discutas eso, Dios te ama. Es un asunto de Dios. Dios te da el regalo de la justificación y quiere hacerte salvo en Jesús. La gracia significa que Dios nos ama. No hay carga, ni duda, ni pecado, ni mancha que deba estorbar esta preciosa verdad. La gracia. La gracia. Pastor, suena bastante bonito. Pero a ver, aclárenos. ¿Entonces no hay nada que hacer? No. Pastor, ¿estás seguro que no podemos hacer algo para salvarnos? Seguro. Pastor, algo no estoy entendiendo. ¿No me han enseñado que debo llevar una vida estable, ordenada, con buenos hábitos, que no debo drogarme, ni beber alcohol, ni debo comer esto, ni debo comer lo otro? ¿Y eso dónde queda? Queda en su lugar. Pero nada de eso tiene que ver con la salvación. ¿Me está siguiendo? Ojo, pestaña y ceja y mucha oreja. La salvación depende única y exclusivamente de Jesucristo. La parte que a nosotros nos toca no es asunto de salvación, es asunto de respuesta. Y este es el segundo principio muy importante que debes tener claro esta tarde en cuestión de la gracia. La gracia de Dios nos lleva a vivir una vida ordenada. Nota, nos lleva a vivir una vida ordenada, no nos obliga.
ni llevamos una vida ordenada para ganar el favor de Dios. Déjame te explico con más calma. Romanos capítulo 6, versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice el apóstol. No. No vayan tan rápido que puedan tropezar. Tito capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Atención, el Señor nos salvó por su misericordia, por su gracia, pero esta va a producir 3 cosas según este versículo. Lavamiento, o sea, una limpieza en la vida. Regeneración, un reorganizar nuestras ideas, nuestras prácticas, nuestras creencias, y una renovación, un nuevo nacimiento, una nueva persona, un nuevo ser. La gracia debidamente entendida va a producir un cambio en la práctica diaria de nuestro vivir, pero no es un cambio forzado, ni es un cambio que está encaminado a impresionar a Dios. No, es sencillamente un resultado de haber aceptado que sencillamente Dios nos ama y quiere que seamos salvos. Tito capítulo 2 versos 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Lo estás notando? ¿Me estás siguiendo? El dominio propio es necesario. Vivir justamente es vital. Huir de aquellas cosas, hábitos y pasiones que destruyen nuestra vida es fundamental, pero otra vez en su debido lugar, como una respuesta a la acción de la gracia en nuestra vida. Es así. Una gracia mal entendida nos va a llevar a la equivocación de pensar que ahora somos libres, el universo no nos contiene, podemos hacer lo que queramos y que una vez que hemos sido salvados seremos salvos para siempre. Pero no, la gracia sencilla, humilde, bíblica, genuina nos va a llevar a ser sobrios, a tener una gratitud tan grande en nuestro corazón que se empiecen a producir cambios decididos, definidos y un dominio propio estable y sereno. Romanos capítulo 6, verso 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sabes, amigo y amiga, cuántas discusiones teológicas ha causado este versículo? Hablando y pensando que quizá los mandamientos de Dios ya no valen y que ya no tenemos que seguirlos, etc. En realidad el texto es simple, sencillo, pero no deja de ser profundo. No estar bajo la ley, sino bajo la gracia significa que no estamos guardando los mandamientos de Dios por obligación, por carga. Eso sí es estar bajo la ley, cargando con ese peso de estar pensando qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Cuando lo entendemos así, es muy difícil tomar la decisión de entregarte a Cristo. Porque no quiero cambiar, no puedo cambiar, me cuesta aceptar este y este otro asunto, esta norma, guardarla. Entonces no quiero bautizarme porque me compromete. En cambio, cuando estás bajo la gracia, ahora no vives pensando qué puedo y qué no puedo. Ahora en realidad estás tan agradecido que en tu corazón está la necesidad de seguir los principios de Dios como tu propia voluntad. Significa que ya no cargas con la ley. Ahora estás viviendo en la gracia, actuando como una persona libre y curiosamente, o yo diría divinamente, gozando tu libertad haciendo la voluntad de Dios. Estar bajo la gracia significa que la obediencia ya no es una carga, ahora es un deleite, un gozo, porque eres renovado en la gracia y en el Espíritu de Dios. Pastor, suena tan bonito, pero usted no me conoce. Realmente, si usted supiera lo que he hecho, si usted pudiera ver el historial de mi computadora, pastor, o de mi celular, y si usted notara las páginas que he visitado, si usted supiera lo que hice con mi novia, cómo la lastimé, cómo la dañé, si usted supiera las maldades que he hecho a mis padres, pastor, yo no tengo perdón, no tengo regreso, usted no me conoce. Sí, este es el tercer punto muy importante a entender cuando hablamos de gracia. Puede que te sientas tentado a pensar que esto no es para ti, pero ¿sabes qué? Es para todos, y esto te incluye a ti.
te incluye a ti. La gracia te incluye a ti, no importa quién seas, de dónde veas y qué estés haciendo. La gracia de Dios te ha contemplado. Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Te das cuenta? En ese todos los hombres estás tú. Pastor, aunque haya hecho algo tan malo, tan malo, tan malo. A ver, ¿qué es lo más malo que hayas podido hacer? Ya sé. Es tan malo que ni siquiera puedo pensarlo. Pero Romanos 5:20 dice lo siguiente. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, donde el pecado fue muy grande, donde el pecado es horrible, ni siquiera digno de mencionarse, sobreabundó la gracia. ¿Sabes qué es poderoso? Alrededor de nosotros todos los días se presentan hechos terribles, asaltos, robos, asesinatos, lo peor de lo peor, trata de blancas, pornografía, las cosas más sucias, más deplorables, corrupción, engaños, y eso a veces colapsa nuestro corazón y nos desalienta. Pero la Biblia dice que más poderoso que esto es la gracia. La gracia se mueve a una velocidad y con un impacto que muchas veces ni siquiera percibimos. No importa lo miserable que sea una vida, la gracia siempre tendrá el poder de transformarla, porque el Espíritu de Dios todo lo puede. Ahora bien, punto número 4. Pastor, ¿significa entonces que si la gracia es más poderosa que el pecado, todo mundo se salvará? Porque pensándolo así podríamos llegar a esa conclusión. En automático, al final, todos nos salvaremos y seremos felices para siempre. Bueno, lamento que en esta ocasión la respuesta no sea positiva. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. El apóstol Pablo está refiriendo que para él la gracia de Dios no fue en vano. Significa que es posible que para alguna persona sí lo sea. ¿Y por qué? Sencillamente, querido amigo, querida amiga, porque la gracia de Dios no forza a nadie. Es voluntad de Dios que cada quien pueda decidir libremente lo que quiere aceptar. ¿Estás conmigo? No vas a ser forzado por Dios. Dios brinda su gracia, pero Dios no te obliga a aceptarla. No, es decisión libre de tu corazón, de tu propia voluntad, no por miedo. Escúchame, yo no te voy a asustar este día. Si no aceptas a Cristo, si no aceptas tu gracia, serás infeliz. Su gracia serás infeliz. Si no te entregas a Él, vas a sufrir un accidente. No, así no funcionan las cosas. Dios ama. Sencillamente su gracia está disponible para que no sea vana en ti, para que pueda funcionar y surtir efecto la bondad de Dios para contigo. Lamentablemente, no se te puede obligar y tú eres libre de decidir tu propio camino. Cuánto quiero y anhelo en mi corazón que puedas aceptar esa gracia, la puedas experimentar y hacerla útil en tu vida y en tu existir. La gracia en el corazón aceptada por voluntad propia es la mayor bendición de nuestras vidas. Como quinto y último punto, hay un elemento más que entender acerca de la gracia. Algunas veces aceptar la gracia va a traer un poquitito de dolor a nuestro corazón. ¿Por qué? Antes no lo entendía muy bien. Cuando era niño solía escuchar a las personas adultas decir, cuando te entregues a Cristo vas a sufrir, vas a tener pruebas, vas a tener grandes luchas. En realidad lo que ellos estaban queriendo decir con mucho amor es que nuestra mente está tan distante de la mente de Dios. Naturalmente nuestra forma de pensar es diferente a cómo Dios piensa. Nuestros pensamientos son tan distantes como el cielo está de la tierra. Nosotros sentimos que debemos ganarnos el favor de Dios, que tenemos que hacer puntos, que tenemos que darle gusto a Dios, si no Él nos va a dejar de amar. Hay un montón de ideas y tendencias heredadas o adquiridas y practicadas que nos llevan a la ruina. Cuando la verdad de Dios brilla en nuestro corazón,
cuando surge a la luz su gracia, su misericordia y su transformación, nuestra mente va a sufrir un poco para asimilar esto. Las prácticas y los viejos hábitos de pronto estarán en controversia con los nuevos hábitos y prácticas que la gracia y el Espíritu Santo implantarán en nuestra vida. Y eso puede producir un poquito de dolor, un poquito de sufrimiento, quizá un poco de desconcierto. ¿Te acuerdas lo que vimos en unas noches anteriores? Miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién? El apóstol Pedro nos va a ayudar en su primera carta, capítulo 5, verso 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. No debes preocuparte. Ese proceso de ajuste y de cambio en tu mente puede traer un poco de dolor, pero a la larga ese dolor producirá paz, gozo, alegría, estabilidad, victoria, firmeza. Esa es la victoria que Cristo te ofrece. Su gracia no te deja en tinieblas ni en tu propia miseria. No, la gracia nos permite ser elevados, refinados, establecidos y arraigados en una vida espiritual que nos lleve hasta la victoria de Jesús. Oh, la gracia le cambió la vida a Harumi. Me ha cambiado la vida a mí. Saber que Dios me ama. No hay nada que yo pueda hacer que gane ese amor. Desde antes de que yo naciera, Él ya me amaba. Antes de que yo viera la luz de este mundo, antes de que cometiera mi primera acción pecaminosa, Dios ya me amaba y había entregado a Jesucristo, su Hijo, para que muriera por mí. Y eso aplica también para ti. Antes de que tú cometieras el primer error que te ha costado sangre y lágrimas, Dios ya había enviado a su Hijo a morir para darte una nueva oportunidad. Eso se llama gracia. Entenderla, abrazarla, hace que te vuelvas agradecido. Entonces los cambios en la vida se producen, no forzados, sino naturales. Qué hermosa es la gracia. Cuando yo sé que en realidad he sido perdonado y que no hay cuentas en mi contra, puedo llevar una vida de paz, de tranquilidad, vivir libre. Conozco muchísimos jóvenes a quienes se les ha sido presentado un evangelio con cariño, pero con restricciones no bíblicas. No hagas esto, no hagas lo otro, esto, aquello, no te muevas, no respires. La persona llega a sentirse colapsada y dice, yo no quiero seguir a un Dios que me asfixia. Pero ¿sabes qué? Te digo la verdad. En realidad, Dios no asfixia, libera. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Déjame terminar de la siguiente forma en este momento. Hace algunos años atrás, en la frontera norte de Tamaulipas, justamente donde tú estás sintonizando esto, o la mayoría de ustedes, fui invitado por unos hermanos y amigos a quienes aprecio de todo corazón a una de las cárceles en aquellas ciudades. Por seguridad y por ética no voy a mencionar cuál, pero en esa prisión, como en muchas otras prisiones, hay vidas todos los días encadenadas, pero también vidas que están siendo liberadas aún atrás de las rejas. Llegamos a esa prisión y como un poco desconfiado al entrar al lugar y al darme cuenta de muchas situaciones muy fuertes que se mueven en ese lugar, los hermanos y amigos me llevaron, me dijeron, pastor, no se preocupe, Dios nos va a cuidar. Vamos. Entramos a un lugar que yo jamás imaginé. Allí había convictos con sentencias de 200 y hasta 300 años de prisión. Por supuesto que esas condenas no eran por robar un chicle o un tornillo. No, son personas que socialmente están catalogadas como altamente peligrosas y que seguramente han causado mucho dolor a muchas personas. Pero ahí estaba, frente a ellas y ellas frente a mí, predicando lo que hoy te estoy diciendo, hablando de la gracia, del perdón, de la renovación. Yo miraba sus ojos, miraba su imagen, aquellos tatuajes, algunos bastante tenebrosos, pero un rostro y una mirada un tanto incrédula. Algunos se acercaban para preguntar, pastor,
¿de veras lo que está predicando es para mí? ¿Le puedo contar qué he hecho? No, por favor, no me cuentes. No es necesario. No, déjeme contarle. No, no es necesario. Pero a veces me contaban. Y una vez que me contaban, yo los miraba y me preguntaba, Señor, estas personas causaron dolor inimaginable a otros seres humanos. Pero ahora están aquí y yo estoy aquí para hablarles de tu amor y de tu gracia. Ayúdanos. Aquella semana se tomaron 9 decisiones. 9 personas decidieron entregarse a Cristo Jesús. Lo recuerdo muy bien porque era una semana fría, helada, pero en verdad. De hecho, era diciembre. Y si tienes un poco de memoria y vives en la frontera, fue un diciembre donde prácticamente nevó, en un territorio donde no es común que ocurra. Esa semana tan fría era la semana donde Dios nos pidió que calentáramos corazones en esa prisión. Cuando llegó el día del bautismo, un día antes, había caído la nevada. Hacía demasiado frío. Y cuando estábamos en la fila para entrar a la prisión y llevar a cabo el bautismo, por supuesto, yo era el encargado de entrar al agua y bautizar. Yo pensaba, hace frío, como que no me dan muchas ganas. Le dije a las personas que iban a mi lado, ¿ustedes creen que los jóvenes realmente quieran bautizarse? Pastor, si ellos tomaron su decisión, me dijeron, vamos a aprovecharla. ¿O tiene frío? No, pues más o menos. Vamos a aprovecharla. Si ellos están listos, entraremos a la pila. ¿Sabes cómo estaban? En un clima de prácticamente 0 grados. Ellos estaban con sus toallas listas, en un short, pues la ropa que tenían, en una playera corta, esperando al pastor que los bautizaría. Cuando yo los vi, me di cuenta que no habría de otra. Habrá que congelarnos en el Señor. Hicimos los preparativos. Mientras caminábamos a la pila, uno de los jóvenes se me acerca y me dice, pastor, anoche tuve mucho frío. Y le empecé a orar a Dios con fe, como ustedes nos han enseñado. Caliéntame, Señor, caliéntame. ¿Y sabe qué? Dejé de tener frío. ¿De verdad? Le dije. Sí. ¿Lo duda, pastor? No, yo no dudo. Claro que si tienes fe, el Señor lo hace. Sí, pastor. Solamente hubo una parte del cuerpo que no se me calentó. ¿Cuál? Mi pie. ¿Tu pie? Sí, pastor. Entonces el hombre se levantó un poco la ropa que traía y me mostró su pie. Un tatuaje grande de un emblema que representa la muerte. ¿Sabe, pastor? Esa fue la única parte del cuerpo que pasó frío anoche. ¿Será que todavía estoy metido con eso? Lo único que atiné a decirle fue, amigo, no te preocupes. A partir de hoy ya no tendrás más frío en ese pie. Ahora tendremos vida en Jesús. Un sentimiento de calosfrío vino a mi mente. Y mientras avanzaba con esos 9 hombres que habían causado mucho dolor a la pila, yo pensaba, ¿cómo me ha sido difícil entender la gracia? Lo más interesante vino al llegar a la pila bautismal. No era un templo ni una iglesia, por supuesto. Era una pila de concreto, más alta que yo, completamente expuesta al aire libre después de una nevada. Básicamente eso era un congelador. De pronto mi mente estaba luchando. Entrar a esa pila. Y si los bautizo de aquí afuera. Pero por supuesto que no era viable. Entré a la pila y entré con aquellas personas. Era un frío que acuchillaba literalmente el pecho. No te voy a contar mucho de eso, pero te voy a decir que aprendí. Cuando sumergía a estos jóvenes, la mayoría de ellos jóvenes, bajo el agua, y yo los quería sacar, algunos de ellos no querían salir. Yo me asustaba y dije, se colapsó, tuvo una neumonía fulminante, ¿qué pasó? Pero después de luchar un poco con ellos, salían. Yo les preguntaba, ¿por qué ustedes no querían salir del agua? Pastor, usted nos explicó que el bautismo representa morir y volver a nacer, una nueva vida. Queríamos estar seguros de morir muy bien. Hicimos demasiado daño, demasiado dolor. Queremos que el Señor limpie nuestros pecados y por eso nos quedábamos mucho tiempo abajo, para asegurarnos que el Señor nos ha limpiado para siempre. ¿Sabes? Esos casos desesperados en los cuales la gracia de Dios es efectiva son un testimonio actual de que el Espíritu de Dios sigue trabajando. Hay mucho dolor en este mundo,
Muchas personas causamos daño a los demás. Algunos son daños de muerte. Ni siquiera dan ganas de mencionarlo. Pero Dios ha traído luz a este mundo. Luz a este mundo. Pero déjame ser más específico. Dios ha enviado a Jesús para traer luz a tu habitación, a ese cuarto donde pasas oscuridad y miseria, a esa computadora que está llena de cosas innombrables, a ese teléfono donde realizas y practicas cosas que no son buenas, donde engañas, donde traicionas, donde has lastimado. Allí Jesucristo ha traído luz a través de la gracia. Y si la aceptas, no solo por teoría, sino la digieres, la vives, entonces el Espíritu comenzará a reordenar tu vida. A veces lo notarás y a veces no. Pero sin que menos pienses, cuando menos pienses, el Señor te llevará a un punto de tu vida donde lo único que serás capaz de decir es: te alabo, porque tu gracia me ha transformado y me ha dado la victoria. Si tú deseas hoy aceptar esa gracia de Cristo, que no es barata, no, costó la misma sangre del Hijo de Dios. Entonces, por favor, en este momento, escribe en el chat de transmisión: acepto tu gracia, Jesús. Acepto tu gracia, Jesús. Escríbelo para que lo grabes en tu corazón también. Te voy a invitarte, a ti que no eres bautizado, a ti que has tenido ganas pero no te has animado, para que hoy tomes la decisión en el poder de Cristo. Escribe en el chat: quiero ser bautizado. Escríbelo así: quiero ser bautizado. Quiero ser bautizado. Quiero nacer de nuevo. Quiero morirme y vivir para la eternidad. Mientras escuchas el canto, aprovecha este tiempo para escribir en el chat y tomar tu decisión, porque al final, si no decides nada, esto habrá sido un buen tiempo de entretenimiento, pero no significa nada más. ¿Estás listo? Escribe en el chat: acepto tu gracia, Jesús. Y si quieres ser bautizado, escribe: quiero ser bautizado. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, tan solo en Cristo confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, tan solo en Cristo confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar, agradecido
justificado por la fe en Jesús. Fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús somos justificados. Su gracia está al alcance de nosotros. Una gracia que no consiste en seguir viviendo como antes vivíamos. Una gracia que nos renueva, nos eleva, nos hace llevar una vida ordenada y de bendición, pero no para ganarnos nada, sino porque ya lo ganamos. No para alcanzar salvación, sino porque ya la hemos recibido. Una obediencia y una vida ordenada como fruto y resultado de ser amados por gratitud. Ese tipo de gracia está a tu alcance hoy, en este momento. Acepto tu gracia, Jesús. Es la oración de alguien que ya ha sido bautizado, pero hoy ha renovado ese conocimiento en Cristo. Quiero ser bautizado. Es la oración de aquel que hoy mismo quiere tomar la decisión de morir y vivir de nuevo y alcanzar la victoria que Cristo quiere darte. Es hora, es el momento. ¿Estás listo? Oremos juntos para que la historia de tu milagro se realice. Querido Señor, gracias por Jesús. Gracias porque antes de siquiera haber nacido y de haber cometido nuestro primer acto de rebelión contra ti, tú ya habías hecho un plan para restaurarnos. Gracias porque no tenemos que andar por la vida rogando tu favor, suplicando que nos quieras y nos ames. No, gracias porque nos has amado desde antes que siquiera existiéramos. Gracias, Señor, porque tu gracia hace posible nuestra renovación, nuestra transformación y nuestra nueva vida. Permite que hoy la gracia de Jesús sea eficaz para más de uno de los que está siguiendo esta transmisión y que podamos ser renovados y victoriosos en Jesús. Es nuestra súplica y oración en el nombre del Señor Jesucristo mismo. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Mañana tenemos una cita para seguir juntos explorando cómo es que Dios nos ha elegido para vencer. Si tomaste tu decisión de ser bautizado, contacte inmediatamente al amigo que te invitó, al pastor de la iglesia si lo conoces, o aquella persona que pueda guiarte en este proceso especial, pero no dejes pasar esta oportunidad. Seguro que si nos escribes, alguna de las personas de nuestro equipo te va a contactar. Hasta pronto. Este mundo es oscuro.